Han sufrido hechos de violencia de género o personas trans, travestis que necesitan ir a denunciar estos hechos, en algunas oportunidades y en algunas comisarías, dependiendo también de los turnos, encuentran dificultades para poder efectuar esas denuncias porque no hay una perspectiva de género en ese sentido por parte de algunos uniformados o algunas comisarías. Este tema ha sido un tema de preocupación planteado por la Asamblea Feminista de la Ciudad de Perná y también la Multisectorial de Mujeres, Travestis y Trans de la provincia de Entre Ríos en una reunión que mantuvieron con el Ministerio de Gobierno. Para comenzar a entender esta situación es que nos acompañan Luz y María. Ambas, muchas gracias por estar aquí. Gracias. Han participado obviamente de este invitarnos. documento. ¿Cuáles son las mayores dificultades que se encuentran cuando se requiere hacer una denuncia en sede policial? Y hay un conjunto de dificultades que entendemos tienen que ver con insistir en cierta capacitación con respecto a la perspectiva de género. A veces pasa que en los turnos donde van las mujeres o personas con otras identidades sexogenéricas, pasa que no son recibidas o son demoradas directamente en las denuncias, o sea, las denuncias son obstaculizadas, o también aparecen como consultas directas a Fiscalía para ver cómo se caratulan dichas denuncias, generando muchas veces procesos de revictimización y descreimiento hacia la persona que llega en situación de vulnerabilidad. En estas dificultades a la hora de denunciar, ¿qué ocurre? ¿Se piden, por ejemplo, documentos? ¿Qué tipo de obstáculos se encuentran? Porque esto es importante poder identificarlo también, entendiendo que hay un derecho de la persona que es víctima de saber cuáles son sus derechos a la hora también de exigir cuando efectúan las denuncias. ¿Cuáles son esas dificultades o obstáculos? Y a veces la comisaría quiere tomar que no es una denuncia anterior, una exposición y no una denuncia, o no son derivadas a las áreas que corresponde, que sería la Fiscalía de Género, de Violencia de Género. Y eso es un obstáculo terrible porque por ahí no tienen, para pagarse el remis, va hacia la comisaría cercana de su barrio y no tiene para ir hacia la Fiscalía de Género donde la comisaría la manda por no tener tal vez la capacidad o la capacitación de tomarle la denuncia literalmente por género y no por violencia familiar, como muchas veces sucede. Claro. Hay normativas, digamos. Esto, en realidad, lo que ustedes están solicitando y exigiendo es que se cumpla con la normativa de un conocimiento eficaz por parte de las fuerzas policiales a la hora de recepcionar una denuncia. Claro, y sobre todo también que sepan las mujeres y demás personas que van a realizar una denuncia por violencia de género, que tienen que ser recibidas en ese momento, que no les pueden responder, por ejemplo, que ya han hecho suficientes denuncias. O que manden a tratar de arreglar la situación con el atacante. Claro, también ha pasado eso, que se mandan ahí a resolver la situación. Eso no puede suceder, porque si una acude a una comisaría es porque se siente en peligro. Tampoco que nos manden a circular, digamos, o en la noche o en cualquier momento del día, a otras comisarías, porque esa denuncia no puede ser tomada allí. La idea es que cuando una llega a una de las primeras instituciones que nos recibe cuando estamos en peligro, seamos acogidas, seamos alojadas y seamos contenidas. ¿Qué pasa en particular con la población travesti y trans? Porque si entendemos que no se tiene la información suficiente para recepcionar una denuncia por violencia de género, y cuando hablamos también de hechos de violencia de género sobre la población travesti y trans, generalmente también así hay dificultades porque, bueno, tienen que ver con el desconocimiento, con la solicitud a veces de documentos. Exacto. O de nombres. ¿Qué ocurre en esto? Bueno, hay una ley que es la Ley de Identidad de Género, donde los funcionarios policiales y cualquier funcionario, digamos, público, ¿no?, que reciba a las personas con otras identidades y que aún no han hecho el cambio registral en su documento, tienen que ser reconocidas por el nombre que llevan y que han elegido y por el género con el que se autoperciben, y eso muchas veces no sucede. Claro. Entonces eso ya es un acto de violencia completo, digamos, hacia la persona. Sí, y sin dudas no hacer la denuncia también conlleva a poner a estas personas en mayor situación de riesgo porque no hay una actuación ni de la justicia ni de la policía. Estas dificultades hace que muchas mujeres o personas travestis y trans no se animen a denunciar. Esto es otra de las directamente, claro. Sí. Genera descreimiento, digamos, hacia la posibilidad de resolver, digamos, el conflicto que se está atravesando o de proteger a la persona. Claro, principalmente cuando hablamos de las medidas de protección no van a estar si no se denuncian. Lo importante, ¿cuál ha sido la recepción de este documento que ha sido elaborado y presentado al Ministerio de Gobierno de la
provincia de Entre Ríos. Con relación a eso, es importante decir que es la primera vez que nos juntamos con la ministra de Gobierno y Justicia, que la idea es continuar trabajando dentro de 3 semanas en una próxima reunión y que cada una de las cuestiones que planteamos en el documento fueron recibidas. Y una de las cuestiones tiene que ver con la implementación del nuevo régimen de protección integral de mujeres y de otras identidades ante las violencias por motivos de géneros, que es la ley 10.956, que deroga la 91-98, que lamentablemente todavía se sigue utilizando por muchos poderes, digamos, el Poder Judicial, la misma policía, el COMNAF, sigue acudiendo a esa ley, incluso asistencia a la víctima, y en realidad ya está derogada. Y esa ley responde a otro paradigma, digamos, de abordaje de la violencia. Lo importante es que hubo una buena recepción y que se va a comenzar a trabajar. Esto es realmente auspicioso después de mucho tiempo que esto se logre. Para finalizar y volviendo a recalcar los derechos de las víctimas a denunciar, estas situaciones, si bien no creo que haya una sola comisaría ni un solo turno, sino que es dispar y va ocurriendo en función de todas estas situaciones que se van dando, pero sin dudas las personas con vulnerabilidad o sin condiciones económicas de poder consultar a un abogado y demás, allí es donde hay que poner un poco más también la lupa. Esto está ocurriendo en los sectores más vulnerables, este tipo de violación de los derechos. Sí, así es, muchísimo en los barrios, por ahí en los barrios costeros, donde también hay otras dificultades, donde están las dificultades con los dispositivos de seguridad que se le demandan a las compañeras víctimas, y el tema de la señal, el tema de que no tienen cómo cargar por ahí para tener datos para llamar al 911, entonces son varias las dificultades en las cuales se presentan. Pero la ministra quedó muy comprometida en ir resolviendo. Perfecto. A ambas muchas gracias. Ojalá que se pueda seguir trabajando después de mucho tiempo y con tantas víctimas de violencia de género y femicidio. Es importante poder avanzar en que se cumplan las normativas y en la perspectiva de género de las fuerzas de seguridad. Muchas gracias a las dos. Gracias, Muchas gracias. Fernando. Muchas gracias.